porque se cumplen 90 años del Palacio de las Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes, sin duda alguna, es uno de los edificios más importantes y de los más emblemáticos de nuestro país. Pero no solamente es un gran edificio, sino que actualmente pues es una de las galerías de arte más importantes de nuestro país. Además tiene una de las salas de conciertos más importantes, sobre todo para ópera y música clásica o barroca, sobre todo por la estructura que tiene para este fin. Pero bueno, el Palacio de Bellas Artes fue inaugurado el 29 de septiembre de 1934. Ese mismo año se inauguró el Museo de Artes Plásticas que se encontraba dentro de dicho recinto. Es una de las grandes obras encargadas por Porfirio Díaz al arquitecto italiano Adamo Guari, quien por cierto también pues le da nombre a una de las salas que conforman este recinto. Y bueno, él fue el responsable de la construcción del Palacio de Correos también, un edificio que está justamente frente a el Palacio de Bellas Artes y que también es muy emblemático, sobre todo por el color amarillo que lo caracteriza. En algún momento le dijeron el Palacio Amarillo, en contraste justamente con la apariencia, ¿no?, que tiene el Palacio de Bellas Artes. Es uno de los monumentos que tiene más cuestiones preciosistas en su interior, porque una de sus características también es el famoso telón del Palacio de Bellas Artes, que se considera una pieza única en el mundo, que también Adamo Guari pues mandó a diseñar como parte de la construcción del palacio, y en él pues se empeñó con que en el Teatro Nacional, porque técnicamente el teatro que está dentro de Bellas Artes es el Teatro Nacional, pues él quería que el telón tuviera al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl, entonces pues que fuera como el símbolo del teatro en nuestro país. Y bueno, lo logró en una pieza que es francamente hermosa. Si ustedes han visitado alguna vez el teatro en el Palacio de Bellas Artes, la verdad es que este telón es único e irrepetible y fue elaborado por encargo justamente de Adamo Guari a la Casa Tiffany de Nueva York, que lo construyeron pues con cristales opalinos y bueno, lo trajeron desde Nueva York. Una cosa loquísima. Este telón, además de esto, fue pues diseñado de una forma que evitaba los incendios, porque en la época en la que se construyó, pues era muy común que hubiera algunos incendios, y justamente por la importancia que para Boari tenía pues este recinto, pues no podía dejar que se quemara la pieza principal o la que él consideraba la pieza principal de el teatro nacional. Para él era el teatro, entonces no podía dejar que esto ocurriera ahí, entonces le hizo una construcción especial para que no pudiera pues estar ahí, tener alguna afectación, sobre todo por el fuego. Y bueno, pues esta pieza pues ha sido una de los puntos focales de muchísimas interpretaciones, pero yo creo que una donde más se recuerda y que incluso hace casi que referencia, además de, por ejemplo, en las presentaciones de la ópera Carmen, es, por ejemplo, cuando el gran poeta Juan Gabriel se presenta en el Palacio de Bellas Artes. Una de las primeras imágenes de él en este concierto, pues es justamente con el telón de fondo, una cosa que es muy icónica y representativa de la cultura mexicana, por este contraste que se establece entre la alta cultura del telón, porque como les digo, el telón es una cosa elaborada de manera muy preciosista, con pues la cultura popular de la música de el gran maestro Juan Gabriel. Esta pieza es única y bueno, pues el palacio se fue construyendo a lo largo de varios años,
tuvo algunas cimentaciones especiales debido a, pues, ustedes saben, la Ciudad de México está encima de un lago, así es que se realizaron algunas cimentaciones especiales para que el edificio se mantuviera a nivel de la calle. Sin embargo, el Palacio de Bellas Artes, pues tiene ahora con el paso del tiempo y algunas modificaciones que ha sufrido, pues sí se nota un poco, pues este hundimiento natural que tienen, ¿no? En 1904, Boari, como parte del proyecto del Palacio de Bellas Artes, pues también comenzó la creación del Teatro Nacional, este proyecto que para él pues fue muy importante debido a que consideró que dentro de la construcción debía haber pues un emblema súper importante para justamente pues destacarse, ¿no? Que no solamente se utilizara como una galería, sino que fuera un recinto que además acompañara otras artes y por eso centró muchísimo su esfuerzo en esta obra del Teatro Nacional, que lamentablemente pues Boari, a pesar de que le echó muchas ganitas y tenía como todo comprometido con el proyecto del Teatro Nacional, pues no alcanzó a haber terminado su obra porque en 1916 y a raíz del estallido de la Revolución Mexicana, pues Boari tuvo que salir de México porque sabemos que pues era amigo, muy cercano de mi general don Porfirio Díaz y pues sabemos lo que pasó con ambos. A partir de ahí la obra fue terminada por el arquitecto Federico Mariscal, quien finalmente pues cristalizó, ¿no? Esta idea que tenía Boari de crear un lugar único para la cultura y las artes y que, bueno, ha sido tal su impacto que hasta el día de hoy, pues se erige, ¿no? Como el gran recinto cultural de nuestro país. En el escenario del Palacio de Bellas Artes se han presentado, entre muchos otros, orquestas filarmónicas de Londres, Nueva York, Viena, Moscú, Los Ángeles, París, Filadelfia, la Sinfónica de Montreal y además de algunas bandas nacionales de España y China. En este espacio también pues ha habido ahí bastantes personalidades internacionales, como María Callas, quien estuvo ahí interpretando en el Palacio de Bellas Artes, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Marilyn Horn también estuvo ahí, algunos otros concertistas únicos en el mundo y por supuesto, y como ya lo habíamos mencionado, pues Juan Gabriel, uno de los íconos de la música de nuestro país. En las paredes del Palacio de Bellas Artes existen 18 murales, 17 de ellos realizados entre 1928 y 1963 por los más destacados muralistas mexicanos y destaca que este año, incluso la semana pasada, también se anexó a esta gran galería por primera vez un mural de una mujer y es el Xibalbá de Rina Lazo, que ahora está ahí, justamente una pieza fabulosa que además acaban justamente de llevar hasta ahí. Así es que si ustedes van próximamente, pues ya lo podrán ver. Originalmente lo habían pensado como una exposición temporal, pero debido a la importancia que tiene este mural, pues se decidió que se quedara como parte de los murales que adornan las paredes del Palacio de Bellas Artes. Sin duda alguna, pues el Palacio de Bellas Artes es uno de los símbolos del arte y la cultura mexicana y junto con el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y la Catedral Metropolitana conforma parte de los edificios más importantes y más. Miren, ahí está el telón, justamente lo que les mencionaba, este telón que es icónico y que además es una pieza súper especial, pues es esto justamente lo que buscaba. Además, también ahí, por ejemplo, ahora está un museo de arquitectura en donde se exhiben maquetas del Palacio de Bellas Artes, de cómo se fue construyendo y también las pueden ver en el último piso, que también está interesante. También tiene un café en donde si ustedes van y se comen unas enchiladas, la verdad es que habrán invertido muy bien su tiempo. Y también tiene
una librería, y ahí como vemos también la sala Manuel M. Ponce, una chulada también, y obviamente arquitectónicamente pues se trata de un edificio con muchísimos detalles art deco, que eran pues los que predominaban en esa época. Miren, esa es parte del el museo que les digo de arquitectura, que está en la parte superior, que ustedes pueden visitar. Creo que lo cobran aparte, pero la verdad es que vale mucho la pena y pueden ver las maquetas del palacio, que son una cosa muy, muy bella y que uno puede estar ahí como adentrándose en muchísimos más detalles. Y como dato curioso, y esto lo aprendí en la universidad gracias a la educación pública, cuando Boari estaba terminando de diseñar la fachada y todas las partes exteriores del museo, pues decidió incluir a sus perritos por ahí en algunas gárgolas que están en la parte frontal del palacio. Entonces, si ustedes alguna vez van a poder ver unas cabezas de perro que sobresalen a los lados de la entrada. Pues esas era una de las perritas del arquitecto que decidió inmortalizar a su mascota favorita y dejarla ahí como testimonio en el Palacio de Bellas Artes. Una chulada y un portento de nuestro país, sin duda alguna. Y yo creo que más de una vez hemos ido y hemos visitado este recinto que pues sin duda alguna siempre va a cautivar a chicos y a grandes. Y bueno, pues esta es parte de la historia del Museo del Palacio de Bellas Artes, que el próximo 29 de septiembre va a estar cumpliendo sus 90 añotes. Y un sitio que, por cierto, ha albergado grandes exposiciones. En los últimos años no tanto, ¿verdad? Pero creo que se hace lo que se puede. Así es que el edificio ya en sí es una cosa muy extraordinaria, y además hay casi siempre justamente conciertos de orquesta, de cámara y de ballet folclórico, así es que pueden ir y hay boletos desde 30 pesos, así es que si tienen en algún momento oportunidad, vayan a ver uno de estos espectáculos porque la verdad es que son increíbles. Y bueno, pues eso es todo con la historia del Palacio de Bellas Artes, uno de los edificios que más me gusta, debo decir, en la Ciudad de México. Me parece cautivador y creo que todos hemos visto o reconocemos fácilmente cuando estamos allá en la Ciudad de México.